Con todos, mi nombre es Iván Paolo Pacheco Modesto, soy médico hematólogo, trabajo en el Hospital Guillermo Almenara. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene a ser el mieloma múltiple, básicamente aspectos generales, diagnóstico y cuál es su tratamiento, cómo es el manejo del mieloma múltiple. Para entender un poquito acerca de lo que viene a ser el tratamiento del mieloma múltiple, primero tenemos que conocer la enfermedad, ¿sí? Entonces, el mieloma múltiple, pues, es una neoplasia hematológica, básicamente que afecta a las células plasmáticas. Estas células plasmáticas se convierten en aberrantes o anormales y van a infiltrar la médula ósea, ¿sí? Al infiltrar la médula ósea, estos van a tener alta tasa de proliferación, clonal, es decir, se van a seguir reproduciendo con toda su anomalía, con toda su alteración patológica, ¿sí? Ahora, recordemos que en una persona normal, dentro de nuestra fisiología normal, las células plasmáticas se van a encargar de producir inmunoglobulinas, ¿correcto? Estas inmunoglobulinas en nuestro organismo van a cumplir una función inmunológica, es decir, nos van a proteger de procesos infecciosos. Pero como estas células plasmáticas en el mieloma múltiple van a estar alteradas, van a estar defectuosas, también van a producir inmunoglobulinas que van a estar defectuosas, anormales, ¿ok? Esto va a generar entonces, en vez de una respuesta frente a una infección, va a desencadenar un proceso inflamatorio que se va a cronificar en el tiempo y que va a ocasionar pues destrucción ósea, falla renal, y también vamos a ver que va a afectar en cuanto se refiere a la hematopoiesis, es decir, va a afectar a la producción de los hematíes, ¿ya? En cuanto a su epidemiología, pues el mieloma múltiple tiene una tasa de incidencia más o menos de 8,2 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? En promedio, 50,6 casos se presentan por cada 100.000 habitantes al año, pero esta incidencia es distinta, ¿no? Como se ve aquí en esta diapositiva, siendo mucho más frecuente en las personas adultas mayores, es decir, los ancianos, ¿no? En pacientes mayores de 80 a 84 años, mientras que es bastante infrecuente en aquellas personas adultas entre 50 y 60 años. Pero la edad promedio, ¿no? De presentación de estos pacientes es mayor de 65 años, con una media de 69. Pero también se han dado casos en los que la presentación clínica es a temprana edad. Hemos visto, por ejemplo, en el hospital casos de pacientes con mieloma múltiple a la edad de 29 años, 30 años, cosa que es totalmente, es muy, muy infrecuente, es bastante raro, ¿ya? Y, eh, y habría que analizar ahí en este contexto cuáles son los factores, ¿no? Que condicionan a que el paciente pueda tener mieloma múltiple. No tiene una causa identificable, no es una enfermedad que nosotros podemos prevenir. Sin embargo, diversos estudios o la literatura te dice pues que existen ciertos factores de riesgo que te condicionan a que tú puedas sufrir de mieloma, ¿no? Como por ejemplo pacientes que se exponen a radiación ionizante, los que trabajan, por ejemplo, en fábricas nucleares, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen exposición a gases tóxicos como los bomberos, agricultores que están expuestos a pesticidas, a derivados de los furanos, agente naranja, productos del benceno, hidrocarburos, entre otras cosas más, ¿ya? Si bien es cierto, es una enfermedad que hasta la fecha no tiene cura, pero si es diagnosticada de manera precoz, la tasa de sobrevida global y la tasa de sobrevida sin enfermedad puede ser bastante alta. Entonces, habíamos hablado de que la afectación del mieloma múltiple está dada en las células plasmáticas, ¿no? Estas células plasmáticas habíamos mencionado que producen unas proteínas que vienen a ser las inmunoglobulinas, que en nuestro organismo van a cumplir una función inmunológica de defensa, ¿ya? Esta es la estructura de una inmunoglobulina. Va a estar compuesta por dos cadenas, una cadena pesada y una cadena ligera. La cadena pesada, de acuerdo a su configuración, puede estar denominada como IgG, IgE, IgD, IgM o IgA, ¿sí? Esa es la configuración de las cadenas pesadas. Mientras que las cadenas ligeras solamente pueden tener dos tipos, ¿no? Puede ser capa o puede ser lambda, ¿ya? Son estas cadenas ligeras las que nosotros vamos a identificar en un examen de electroforesis de orina, ¿no? Como si fueran proteínas de Benz-Jones, ¿ya? Eso también es un dato importante que tienen que ustedes saber. Entonces, en el mieloma múltiple, estas inmunoglobulinas se van a producir de manera inadecuada, de manera alterada.
Por ende, en vez de cumplir una función inmunológica de defensa, lo que va a ocasionar es un proceso inflamatorio crónico a nivel de la médula ósea y de todo el organismo. Entonces, nosotros sabemos pues que los linfocitos a través de un proceso de activación y de diferenciación se van a transformar en células plasmáticas, ¿ok? Ahora, este proceso de transformación se da a través de la expresión de este gen, ¿no? Que es el BLIP1, que va a permitir la diferenciación de las células plasmáticas. Sin embargo, cuando exista de repente alguna alteración que altere el curso, eh, en este caso existan alteraciones cromosómicas, como se ven aquí, que van a condicionar a que esta diferenciación se dé de manera alterada, se dé de manera inadecuada. Lo que va a ocasionar, pues, ¿no? Estas alteraciones cromosómicas es, en vez de producir unas células plasmáticas normales, van a producir células plasmáticas anormales. Conjuntamente, estas van a producir inmunoglobulinas anormales. Y esto lo que va a ocasionar es, pues, proceso inflamatorio, ¿no? A nivel del microambiente de la médula ósea, ¿ya? Esto sí es bastante importante. Ahora, estas células plasmáticas, ¿no? Aberrantes, sí, estas células plasmáticas anormales, a nivel de la médula ósea va a producir una serie de eventos. Entre ellas, por ejemplo, va a producir la producción, perdón, vale la redundancia, de unas proteínas citoquinas que vienen a ser la interleuquina 6. Esta interleuquina 6, como ustedes ya saben y ya conocen, está asociada a múltiples procesos inflamatorios, múltiples procesos de respuesta inflamatoria que condiciona a que el paciente pues tenga daño tisular, ¿no? Daño tisular a nivel del tejido óseo, daño tisular a nivel de los riñones, ¿no? Y otros órganos demás. Ahora, esta interleuquina 6 también se asocia a una disminución de lo que viene a ser la epsidina. La epsidina, pues, es una proteína que ayuda bastante, ¿no? Forma parte importante del proceso del metabolismo del hierro. ¿Ya? La epsidina regula la apertura o el cierre de una proteína transportadora de membrana que viene a ser la ferroportina, ¿no? La ferroportina lo que hace es permitir la salida de la ferritina de las zonas de almacenamiento y de esta forma se puede aprovechar el hierro en los requerimientos metabólicos que el paciente pueda tener. Entonces, cuando existe un incremento de interleuquina 6, lo que va a ocasionar es disminución de la, ¿cómo se llama? Disminución de la actividad de la ferroportina y de esta forma, pues, no se va a poder liberar el hierro o la ferritina, ¿no? De sus zonas de almacenamiento, ¿ya? Por otro lado, estas células plasmáticas lo que va a ocasionar también es estimular de manera positiva a los osteoclastos. Ustedes saben que los osteoclastos, pues, son unas células que forman parte del tejido óseo y que se encargan del proceso de resorción ósea, ¿sí? El hueso, ya saben que dentro de su estructura está formado por ciertos minerales, tales como el calcio, tales como el fósforo, el flúor, ¿no? Entre otros más. Entonces, cuando se produce la resorción ósea, cuando se produce la destrucción de hueso, lo que vamos a tener es un incremento del calcio y lo que vamos a tener también es un incremento de fósforo, ¿no? Es por eso que en el mieloma múltiple, dentro de su fisiopatología, cuando nosotros solicitamos los estudios de laboratorio, vamos a ver pues que existe un incremento en demasía de lo que viene a ser el calcio, ¿ya? El calcio. Y evidentemente también aquí se va a incrementar lo que es el tema de la fosfatasa alcalina, ¿ya? Y por otro lado va a tener un efecto negativo frente a las células osteoblásticas, ¿no? Estos osteoblastos vienen a ser células que se van a encargar de o en este caso de regenerar el hueso. Por un lado, el osteoclasto estimula la resorción del hueso para el remodelado óseo, mientras que los osteoblastos van a formar hueso nuevo para que este tejido ya viejo se pueda volver a regenerar. Pero en el mieloma lo que pasa es que existe un desbalance entre estas dos. Las células plasmáticas van a estimular más a los osteoclastos a que aumente la resorción ósea y van a inhibir a los osteoblastos para que produzcan hueso nuevo. Es por eso que en el mieloma múltiple nosotros vemos, pues, ¿no? Que existen fracturas patológicas o lesiones líticas ocasionadas básicamente por un incremento de la resorción de hueso. Ahora, dentro de la historia natural del mieloma, vamos a ver que este se va a presentar en tres etapas, ¿no? En tres estadios o en tres momentos, se podría decir, ¿no?
un estadio precoz que se conoce como gamapatía monoclonal de significado incierto, porque no vamos a saber cuál va a ser su comportamiento posteriori. Vamos a tener al mieloma múltiple smoldering, que es aquel paciente, por ejemplo, que tiene criterios de laboratorio para mieloma múltiple, sin embargo, no tiene manifestación clínica de mieloma, ¿no? Es decir, no tiene anemia, no tiene hipercalcemia, no hay lesiones líticas, no hay falla renal. El paciente aparentemente está asintomático. Sin embargo, en los estudios de laboratorio sí podemos encontrar, pues, ¿no? Un incremento de la proteína M o la proteína monoclonal, la inmunoglobulina que está afectada. Incluso podemos encontrar a veces células plasmáticas, ¿no?, incrementadas en la médula ósea. Y el tercer estadio ya establecido viene a ser el mieloma múltiple, ¿no? Que es la patología en sí. Es aquel paciente pues que ya hace la manifestación clínica de la enfermedad, ¿correcto? Entonces, el EMGUS es bastante prevalente en los pacientes adultos mayores, ¿no? De 80 años. Si tú, por ejemplo, a un paciente que hace estudio para descarte de mieloma múltiple o alguna gamapatía monoclonal, probablemente tengas mm, eh, ciertos exámenes de laboratorio positivos, ¿ya? Ciertos exámenes laboratorios positivos, pero que tampoco llegan a los parámetros o los criterios para que tú puedas hacer el diagnóstico de mieloma, ¿no? Eso es parte ya del mismo proceso de envejecimiento. Ahora, el mieloma múltiple en la etapa de smoldering, ¿no? En aquel que sí cumple criterios de laboratorio, este paciente sí tiene pues un riesgo bastante incrementado de transformarse a mieloma múltiple, ¿no? Es decir, a la enfermedad ya establecida. Más o menos un 10% de estos pacientes suelen transformarse, ¿no?, a mieloma múltiple en un año. Es por eso que el seguimiento de estos pacientes se debe hacer cada 3 meses, cada 4 meses, más o menos dependiendo de los parámetros de laboratorio que tú encuentres positivos, ¿ya? Con respecto al cuadro clínico, como ya hemos hablado en la fisiopatología, el mieloma múltiple se afecta pues el hueso, ¿no? Por ende, el 79% de los casos el paciente va a tener un dolor óseo asociado a la destrucción de hueso, a las lesiones líticas, ¿sí? Este paciente generalmente cuando sufre de dolor óseo, generalmente el dolor es a nivel de la región lumbar, lumbosacra, ¿sí? El paciente viene pues con lumbago crónico, que a veces es refractario a tratamiento con AINES, a veces puede venir también con dolor en la parrilla costal, puede venir también con dolor a nivel de la cadera, ¿correcto? Y también puede venir también con dolores a nivel externo. Después de esto, el otro síntoma clásico con el que el paciente suele venir es con síntomas de anemia, ¿sí? Cuando existe una disminución de la hemoglobina por debajo de 12, en el caso de los varones, ¿no? O una disminución en más de 2 gramos en cualquier contexto, ¿ya? Y el paciente también suele venir a veces con falla renal aguda, pero esto no es tan frecuente. Solo el 19% de los pacientes presentan este tipo de sintomatología. La mayoría de ellas presenta dolor óseo y síndrome anémico. Existen otras sintomatologías también que el paciente puede presentar, ¿no? Signos de hipercalcemia, que se traducen pues en trastorno de sensorio, trastornos musculares. En algunos casos, es rarísimo, puedes encontrar linfadenopatías. Ya solo el 1% de los pacientes lo presentan. A veces puede también acompañarse de otras citopenias, tales como la leucopenia y la trombocitopenia, que no es muy frecuente en realidad, ¿ya? Y si hay leucopenia, esta leucopenia suele ser de grado leve, no es moderada ni tampoco severa. Entonces, evidentemente nosotros, pues cuando evaluamos al paciente no vamos a saber si el paciente tiene lesiones líticas, ¿no? Para esto nosotros necesitamos hacer un estudio de imagen, ¿ya? Como está aquí. Si se dan cuenta, estas lesiones aquí en sacabocado, lo que la literatura dice en sal y pimienta, son lesiones típicas del mieloma múltiple, ¿ya? O aquí también, este es por una radiografía. Este es un estudio de imagen por tomografía en donde sí se evidencia, ¿no?, las lesiones críticas a nivel de los cuerpos vertebrales, ya que puede condicionar a que el paciente tenga dolor. Y otro síntoma que tampoco no es muy frecuente, pero cuando se presenta, sí tiene alta asociación con mieloma múltiple, viene a ser la presencia de estas masas tumorales, que son los plasmocitomas, ¿sí? Estos plasmocitomas pueden estar presentes tanto a nivel óseo para óseo, o también pueden estar presentes a nivel eh, a nivel extramedular. O sea, existen plasmocitomas medulares o extramedulares, ¿ya? Medulares son aquellos que están asociados al tejido óseo, ¿sí?
al tejido del hueso. Y los extramedulares son aquellos plasmocitomas que se infiltran en otros órganos, como por ejemplo pulmón, hígado, vasos, cerebro, puede ser también globo ocular, entre otras partes. ¿Ya? Esos son los plasmocitomas extramedulares. Entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos, estos ya están bien establecidos para cada uno de los estadios, ¿no? Lo que hablábamos nosotros del MGUS, que es la gamopatía monoclonal de significado incierto. Eh, lo que el Myeloma Working Group te dice es que la proteína monoclonal que tú identificas por proteinograma electroforético en estos pacientes suele ser menor a 3 gramos. Quiere decir, si tú tienes, por ejemplo, un paciente de 60 años que tiene un proteinograma con un pico monoclonal de 1.5, 1.2, pueda que sea catalogado nada más como una gamopatía monoclonal de significado incierto, ¿no? Y que cuando le haces, por ejemplo, un estudio de médula ósea, encuentres células plasmáticas menos del 10% y que estas sean clonales, pues, ¿no? Para hacer el 138 en un estudio de inmunistoquímica, ¿ya? O que encuentres proteína monoclonal o proteína Benz-Jones en un proteinograma de orina menos de 500. Y aquí, como les mencionaba, no hay síntomas o cuadro clínico que te haga el diagnóstico de mieloma. O sea, está ausente. Acá solamente son algunos hallazgos de laboratorios positivos, pero que no te cumplen el criterio de mieloma múltiple. Por otro lado, el mieloma múltiple smoldering es aquel paciente que sí te cumple criterios de mieloma múltiple por laboratorio, pero no te cumple criterios clínicos, no te cumple los criterios CAP que nosotros ya conocemos, ¿ya? Entonces, para que tú hagas el diagnóstico de mieloma múltiple, tienes que tener una proteinuria o un proteinograma electroforético con un pico monoclonal más de 3 gramos, presencia de células plasmáticas más de 10%, al igual que la proteína Benz-Jones, más de 500 miligramos en proteinuria en orina 24 horas, pero que no tiene clínica, es decir, no hay anemia, no hay hipercalcemia, no hay lesiones líticas, no hay falla renal, ¿ya? Y en el mieloma múltiple sí, suele estar positivo en la proteína monoclonal, aquí sin cualquier parámetro, eh, las células plasmáticas en más de 10%, y las proteínas de Benson-Jones también suelen ser positivas. Pero la diferencia de las otras dos etapas es que aquí sí hay criterios CRAB, ¿no? Es decir, hay hipercalcemia, ¿sí? Que se traduce en un incremento del calcio sérico en 1 miligramo por encima del límite superior, o que el paciente tenga más de 11 miligramos por decilitro, ¿no? En un dosaje sérico. Que haya falla renal, que se traduce pues en un incremento de la creatinina en más de 2 miligramos por decilitro, o que tenga una clearance de creatinina en menos de 40, ¿no? Anemia, como les mencionaba, cuando hay una disminución de la hemoglobina en más de 2 gramos por debajo del límite normal para el paciente, o que exista una anemia de menos de 10, ¿ya? Y que haya lesiones líticas, ¿no? Más de una lesión lítica que se puede evidenciar en radiografía, en tomografía o un PET-CT, ¿ya? En tomografía computarizada por emisión de positrones. Entonces, aparte de esto, la guía también te dice que por ahí puede haber ciertos criterios que ya te definan el simple hecho de que sea mieloma múltiple, como por ejemplo, que encuentres un paciente en el aspirado de médula ósea un porcentaje del 60% de células plasmáticas. Esto de repente sin cumplir los otros criterios ya te hace el diagnóstico de mieloma múltiple, ¿no? No hay otra patología que te cause tanta plasmocitosis a nivel medular. La plasmocitosis puede estar presente, pues, ¿no? En algunos contextos, como por ejemplo infecciones por VIH, infecciones por HTLV1, pacientes que tengan, por ejemplo, ciertos linfomas, pacientes, por ejemplo, con aplasia medular, suelen tener plasmocitosis medular, pero esta plasmocitosis, pues, no es tan marcada, más del 60%, ¿ya? O que cuando tú hagas un dosaje de las cadenas ligeras, ¿no? En el ratio, es decir, la relación de la cadena afectada sobre la cadena no afectada, el resultado te salga más de 100. O que tengas más de una lesión clonal por resonancia magnética, que tenga más de 5 milímetros, ¿no? De tamaño a nivel del hueso. Esos son ya otros eventos que también te pueden definir la presencia de mieloma múltiple. Entonces, cuando tú tienes un paciente con sospecha de mieloma múltiple, los síntomas básicamente que pueden presentar son, pues, ¿no? Lo que les expliqué, dolor óseo, anemia, falla renal, a veces puede haber fatiga asociado a los grados de anemia, síntomas de hipercalcemia, ¿no? Cuando haces un dosaje bioquímico, hay un incremento de los niveles totales, pues, ¿no? Del calcio, hay lesiones líticas en los estudios de imagen,
y a veces cuando el compromiso es bastante severo puede haber aplastamiento medular que puede condicionar pues a que tenga alguna radiculopatía o algún compromiso de la médula espinal, ¿ya? Dentro de los exámenes que te sugieren hacer a un paciente que sospechas de mieloma múltiple es, como siempre, un hemograma completo con el diferencial, también pedir un panel metabólico que incluya el dosaje de calcio, pedir también una electroforesis, ¿no? Un proteinograma electroforético con inmunofijación. Esto lo que te va a hacer es permitir el hallazgo de la presencia de proteína monoclonal o la proteína M, ¿ya? Dosar, este proteinograma electroforético tú lo puedes hacer tanto en suero como en orina, por si acaso, ¿ya? Y el dosaje también de cadenas ligeras tú lo puedes hacer en suero o en orina, en ambos casos. De las dos, la que más rentable pues es en orina. También acá, como te dice, ¿no? Una electroforesis de orina en 24 horas más inmunificación, lo que les mencionaba. Algunos marcadores, como estos últimos, como la beta-2 microglobulina, la albúmina y la DHL, que básicamente nos ayudan a nosotros, los hematólogos, para poder estadiar, ¿ya? Poder estadiar al paciente y de esta forma también poder evaluar cuál es nuestro plan de tratamiento, ¿ya? Ahora, en cuanto se refiere a estudios de imagen, lo que las guías actualmente te piden es que se haga una tomografía computarizada de cuerpo completo a dosis bajas, nada más, ¿ya? A dosis bajas. O puedes hacer también una resonancia magnética si es que lo tienes a la mano o es accesible. O idealmente tendrías que hacer un PET-CT, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones, ¿ya? Lo ideal es esto, el PET-CT, pero no todas las instituciones tienen la facilidad de poder acceder a este tipo de estudios, por ende, lo mínimo que se pide es que se haga pues, una tomografía computarizada a dosis baja nada más. Ahora, el survey óseo anteriormente era el estudio pues, ¿no? que más se utilizaba para poder evaluar las lesiones críticas. Sin embargo, se ha visto en la actualidad que su sensibilidad ha bajado bastante, por ende es que no se recomienda su uso, ¿no? Como medida diagnóstica al debut de un paciente de quien se sospeche de mieloma múltiple que tenga compromiso óseo, ¿ya? En el caso, pues, que se haya detectado, ¿no? Alguna gamapatía monoclonal y esté asociada a lesiones líticas, pues lo que a nosotros nos corresponde hacer es esto, ¿no? El estudio de médula ósea, ¿sí? El estudio de médula ósea para hacer un extendido de lámina o un melograma, biopsia de hueso y un estudio citogenético, ¿no? Y de esta forma tenemos pues el diagnóstico. Pero si no hay alguna detección de la proteína monoclonal o no hay lesiones líticas, pues se aleja un poquito la posibilidad de repente de que pueda ser mieloma. Por lo que en este contexto tendrías que evaluar, pues, ¿no? Otras causas que te puedan estar condicionando de repente a ciertos hallazgos que te sugieran mieloma, pero que sean de otro tipo, y que evalúes también otros exámenes de laboratorio. Igual, ¿no? La NCCN también te recomienda una serie de exámenes que ya lo hemos visto para que nosotros podamos hacer el diagnóstico y de esta forma, de acuerdo a los hallazgos, podamos evaluar. A veces sucede de que el paciente, por ejemplo, en un estudio de imagen, presenta lesiones líticas grandes, mayores a 5 milímetros, que se consideran como plasmocitomas, pero no tienen ningún otro hallazgo más. Es decir, no tienen anemia, no tienen hipercalcemia, no tienen creatinina incrementada, ¿no? Entonces, si solamente hay hallazgo de esa lesión lítica y por ahí de repente un pequeño pico monoclonal, usualmente suele ser solo plasmocitoma solitario, ¿sí? Que también es considerado como una gamopatía monoclonal. De ser así, el manejo y el tratamiento también es diferente, ahí ya no se da tratamiento quimioterápico. Si solo es plasmocitoma solitario, lo que se hace es dar radioterapia únicamente, no se da ya quimioterapia, ¿no? Pero si existe más de dos plasmocitomas o más de uno, pues no, o sea, dos o más, evidentemente esto ya no se trata de un plasmocitoma solitario, esto ya es mieloma múltiple. Entonces aquí la terapéutica también cambia, ya tienes que dar quimioterapia sistémica y también puedes asociar radioterapia adyuvante, ¿no? O paliativa, como nosotros lo llamamos. Y dependiendo de los hallazgos que ya hemos visto en el cuadro previo, pues catalogamos al paciente como un mieloma múltiple smoldering, como un mieloma múltiple establecido o simplemente como un EMBUS, ¿no? Una gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿ya? El aspirado de biopsia de hueso en toda neoplasia hematológica es bastante importante, siempre solemos hacer esto. Nos permite a nosotros poder evaluar la celularidad y el recuento de células plasmáticas. La biopsia de hueso básicamente es para obtener, ¿no? Clonalidad. Es decir, nosotros evaluamos por médula, por ejemplo, unos 15 a 20% de células plasmáticas.
y por ahí como que tienes la duda de que sea mieloma múltiple. Entonces, para que tú te asegures de que esas células plasmáticas son clonales, aparte de la morfología, pues puedes hacerle un estudio de inmunistoquímica que se hace a través del estudio de biopsia de hueso. Y esa inmunistoquímica te marca positivo para clonalidad de células plasmáticas, ya sea kappa o lambda, evidentemente, pues el paciente tiene la enfermedad establecida. ¿Ya? En cuanto se refiere a los estudios de imagen, como les mencionaba, el survey óseo, pues anteriormente se utilizaba, ¿no? No es otra cosa más que una radiografía de varias partes del cuerpo que te permite evaluar la presencia o no de lesiones líticas, ¿ya? Eso es lo que te permite evaluar la presencia de lesiones líticas, ¿no? Es mandatorio siempre hacer un estudio de la calota para ver las lesiones líticas o lesiones en el abocado, estudio de columna lumbar para ver lo que es hueso pélvico, sacro y huesos lumbares. Además, también te piden que evalúes lo que viene a ser la cabeza femoral para que veas la presencia o no de fracturas patológicas o lesiones líticas. Y también estudio de las extremidades. Ya acá lo que faltó fue parrilla costal y esternón, que es el lugar en donde también se pueden presentar las lesiones líticas, ¿no? Pero como les mencionaba, este estudio ya es de baja sensibilidad, no se utiliza bastante. Para que tú puedas identificar un mieloma múltiple o lesión lítica aquí, tendría que haber un compromiso de entre el 30 al 50% de la superficie cortical del hueso para que se pueda identificar. El otro estudio que utilizamos con bastante frecuencia viene a ser este de aquí, ¿no? La tomografía computarizada a dosis bajas, ya que te permite evaluar la presencia de lesiones líticas a nivel de la columna o las regiones en las que tú tienes o las que quieres estudiar, ¿sí? Tiene mayor sensibilidad, ¿no? Es importante para descartar lesiones líticas, ¿no? Y otro estudio que también nosotros utilizamos es el PET, ¿no? Ese PET sí es más sensible, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de un radioisótopo, lo que te hace es detectar aquellas zonas en donde hay bastante actividad metabólica, donde el radioisótopo se consume con bastante frecuencia. Básicamente, regiones donde existe alta tasa metabólica, pues son regiones en donde hay neoplasias, ¿no? Hay tumoraciones, regiones, por ejemplo, en donde hay este, actividades como, por ejemplo, el cerebro, el hígado, ¿no? Esas zonas se pintan, se suelen pintar, pero regiones como por ejemplo donde hay ganglios linfáticos, médula ósea, entre otros más, teóricamente no deberían pintarse. Entonces, eh, cuando tú colocas pues, ¿no? El radiofármaco en estos pacientes, se suelen pintar así, de un color brillante, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de emisión que tenga esa luz, te permite cuantificar, ¿no? En qué porcentaje está, en un valor numérico, básicamente. Y de acuerdo a ese valor numérico te dice si está dentro de parámetros normales o de rangos normales para el tejido. Y si te dice que no, está por encima, por fuera del rango normal, evidentemente pues estamos hablando de que existe una sobreactividad metabólica que puede correlacionarse con alguna neoplasia. Y la resonancia magnética, básicamente, nosotros lo utilizamos en el contexto de que sospechemos solo de un plasmocitoma óseo solitario, ¿no? A veces esas lesiones no son evidentes por tomografía o no tenemos a la mano un PET-CT. La resonancia magnética te ayuda a determinar si evidentemente hay plasmocitomas o no hay plasmocitomas, ¿ya? Es el estudio de elección cuando no tengas, por ejemplo, tomografía o en este caso, si tienes alta sospecha de un plasmocitoma, pero que no se identifique por tomografía. El proteinograma electroforético es un examen que te permite evaluar todas las proteínas del plasma, ¿no? Entre ellas tienes, por ejemplo, la albúmina, las globulinas, ¿sí? Estas globulinas se van a distribuir en la gráfica en varias áreas. El segmento alfa, alfa 2, beta, beta 2 y gamma, ¿sí? La mayoría de las patologías consideradas como gamapatías monoclonales van a tener un pico aquí, a este nivel, ¿ya? En la imagen de arriba, por ejemplo, podemos nosotros observar, ¿no? Cómo es un proteinograma normal, ¿sí? Sabemos nosotros que la albúmina es la proteína más abundante, por ende es la que va a tener mayor pico, ¿no? En un proteinograma normal. En las otras zonas es donde se van a encontrar todas las proteínas que tú encuentres en sangre. Vas a encontrar al alfa-1 antitripsina, la beta-2 glicoproteína, encuentras a la ferritina, a la DHL, la aptoglobina, encuentras a la beta-2 microglobulina, entre otras más, a las inmunoglobulinas también las encuentras aquí, ¿no? Entonces, esta es una curva o esta es una gráfica normal de un paciente sin gamapatía monoclonal, ¿ya? Pero fíjense aquí
En esta gráfica sí estamos observando dos picos, ¿no? Un pico que corresponde a la albúmina y otro pico aquí en el segmento gamma, ¿cierto? Aquí. ¿Y este qué nos está diciendo? De que existe una sobreproducción anormal de las proteínas en la región de las inmunoglobulinas que están manifestándose como este pico monoclonal. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Si nos damos cuenta, estos son los rangos de referencia. En el segmento gamma, por ejemplo, lo máximo de proteínas o inmunoglobulinas que debe dosarse es de 0,8 a 1,47. Sin embargo, para esta electroforesis estamos viendo que la cantidad de proteínas que existe aquí es mayor, es 2,35, ¿no? Por encima del límite superior, lo que nos está diciendo que hay un exceso de proteína. Y esto, ¿cómo nosotros lo analizamos en un examen de laboratorio? Cuando veamos pues que existe una alteración o inversión albúmino-globulina, ¿no? De las proteínas totales, las albúminas son las que se encuentran en mayor cantidad, eso ya lo sabemos. Pero cuando hay un paciente con mieloma múltiple o alguna gamopatía monoclonal, vamos a ver que las globulinas se van a encontrar en mayor cantidad que la albúmina. Es decir, va a haber una inversión albúmino-globulina. Las proteínas totales pues tienen un rango máximo de 8 gramos, ¿no? 8 gramos por decilitro. De estas pues 4,5, de 3,5 a 4,5 representan la albúmina y el restante las globulinas. Pero a veces pasa que en los pacientes con mieloma encuentras una inversión en albumina-globulina con un incremento de las proteínas totales. Puedes encontrar proteínas en 15, puedes encontrar proteínas en 10, puedes encontrar proteínas en 12 y encuentras la albúmina normal, pero el resto de proteínas son globulinas, ¿no? Que vienen a ser las proteínas clonales, ¿ya? Y una vez ya establecido pues el diagnóstico, corresponde hacer estadiaje, ¿no? Para el estadiaje tenemos varios parámetros, como les mencioné, el dosaje de la beta-2 microglobulina, la albúmina, la lactato deshidrogenasa y el estudio citogenético que se ha hecho a nivel del aspirado, ¿ya? Existen varios scores que nosotros utilizamos. El más comúnmente que utilizamos es el score ISS, que nos permite evaluar nosotros el riesgo, ¿no? Y dependiendo del riesgo, vemos la sobrevida que el paciente o el porcentaje de sobrevida que el paciente puede tener a los 5 años, ¿no? Por ejemplo, si tienes un ISS 1, en estadio 1, la sobrevida a 5 años es bastante buena, 77%, mientras que si tienes un ISS en estadio 3, pues la sobrevida baja considerablemente, ¿no? A un 47%, ¿ya? Entonces, para nosotros es importante hacer el estadiaje porque dependiendo de eso podemos evaluar si el paciente necesita alguna terapia más intensa, más agresiva para poder erradicar de manera favorable a la enfermedad. Y ese es un cuadro, pues, en donde vemos todas las alteraciones cromosómicas, ¿no? Que se pueden presentar en los pacientes y dependiendo del hallazgo que te encuentres en cada una de ellas, puedes ver si el valor pronóstico es favorable, desfavorable o neutral, ¿no? Ahora, una vez hecho ya el diagnóstico, hecho ya una vez el estadiaje, el paciente pues tiene que evaluarse si es tributario o no trasplante. Les mencionaba al principio de que el mieloma no tiene cura, no tiene un tratamiento curativo, pero sí tiene un tratamiento que tú lo puedes controlar y lo puedes manejar de manera prolongada, ¿no? A mí me gusta considerarlo como que si fuera una hipertensión o la diabetes, es algo crónico que tú lo puedes tener de por vida, pero si no lo controlas, evidentemente en corto tiempo puedes presentar complicaciones y puedes fallecer. En el caso de mieloma es lo mismo, ¿no? Haces el diagnóstico de manera precoz, haces el tratamiento oportuno, el adecuado, y puedes hacer que la sobrevida del paciente mejore bastante, o sea, la calidad de vida mejore, ¿no? Y una forma de que nosotros podamos extender o aumentar la sobrevida del paciente es sometiéndolo a trasplante de médula ósea. Y el trasplante de médula ósea generalmente es autólogo, ¿no? Es decir, del mismo paciente. Colectamos células madre que son sanas y las volvemos a colocar al paciente después de haberle dado una quimioterapia intensa. Entonces, para esto nosotros tenemos que considerar si el paciente es elegible o no es elegible a trasplante, ¿no? Si es un paciente elegible, pues tiene que tener una adecuada función de todos sus órganos y un adecuado status performance, quiere decir, un buen eco, ¿no?
Algunos parámetros que nosotros consideramos para poder ver si el paciente es elegible o no, que el paciente tenga menos de 65 años y que no tenga comorbilidades. Y si el paciente tiene entre 65 y 70 años, también puede entrar a trasplante, pero dependiendo de sus características, ¿no? Pasa que a veces hay pacientes de 65 años que son diabéticos, que son hipertensos, han tenido infartos agudos al miocardio, ¿no? Entonces, estos pacientes, por la gran toxicidad que a veces le da la quimioterapia, pueden tener complicaciones durante el proceso de trasplante, entonces no es recomendable hacerlo, ¿sí? Una contraindicación absoluta, por ejemplo, para que un paciente sea sometido a trasplante es que tenga cirrosis hepática, ¿no? O que a la evaluación, una contraindicación relativa es que a la evaluación, pues, por un ecocardio se vea, pues, que la fracción de eyección es menos del 40%, ¿no? O que exista una falla renal aguda con un aclaramiento menor a 30 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, para nosotros es importante eso. Si es un paciente elegible a trasplante, nosotros lo que hacemos es dar un tratamiento de inducción, más o menos por un periodo de 3 a 4 ciclos, ¿no? Con una combinación de 3 a 4 drogas. Y el paciente, por ejemplo, llega a tener respuesta, o sea, remite, reduce bastante la carga de enfermedad, el paciente puede ser sometido a trasplante de médula ósea, ¿no? Y si es sometido a trasplante de médula ósea, puede mantener nada más el tratamiento con una sola droga de manera prolongada. Usualmente recomienda las 10 por 2 años y después de eso, dependiendo de la respuesta, puedes valorar o no suspenderle tratamiento, ¿ya? Pero ¿qué pasa que si el paciente, por ejemplo, ya recibe su quimioterapia, es sometido a trasplante, pero por alguna otra razón el paciente no logra colectar células madre y no puede ser trasplantado, el paciente pues solamente recibiría terapia de mantenimiento, ¿no? Porque se ha intentado hacer el trasplante, pero sin embargo no se logró el objetivo, entonces ya pasaría a una terapia de mantenimiento. Ahora, si el paciente, por ejemplo, por alguna razón, es un paciente que no es elegible a trasplante, aquí solamente el tratamiento es quimioterápico, ¿no? Igual con 3 o 4 drogas en combinaciones distintas y después de esto podría pasar pues a terapia de mantenimiento, ¿ya? A terapia de mantenimiento. Ahora, en cuanto al manejo inicial, ¿no? Que nosotros debemos hacer en un paciente con mieloma. El paciente con mieloma, pues, siempre te llega, cuando está complicado, a la emergencia, ¿no? Te va a llegar con bastante dolor óseo, que a veces ya condiciona fractura patológica, que condiciona que el paciente no se pueda movilizar de manera adecuada, llega por emergencia, le hace los estudios de imágenes, encuentras las lesiones líticas, hacer los estudios de laboratorio y encuentras anemia, ¿no? Anemia y en el valor del bioquímico encuentras pues inversión albumina-proteína, globulinas, perdón, y tienes la sospecha de mieloma, ¿no? Si tienes un paciente que tiene sospecha de mieloma, evidentemente, pues el mieloma recorre su patología, que tiene bastante hipercalcemia, hiperfosfatemia, y a veces suele presentar también hiperpotasemia, entonces para evitar la falla renal, si es que no la tiene, es importante dar bastante hidratación, ¿ya? Que es un manejo importante o inicial también de un paciente con hipercalcemia. Hay que dar protección gástrica, protección renal, ¿no? Para evitar este taponamiento a nivel de los riñones, manejar el dolor. El paciente, como les mencioné, viene con dolor de espalda crónico y si es una fractura patológica, el dolor se intensifica a 10. Hay que utilizar opioides en este contexto, no podemos utilizar tramadol, podemos utilizar petidina, en todo caso, si no funciona, ya pues empezamos a utilizar morfina, ¿ya? Manejo de la hipercalcemia, lo primerito es la hidratación. Y soporte transfusional de hemoderivados, sobre todo paquete globular, dependiendo, ¿no? Del valor de la hemoglobina. Si un paciente, por ejemplo, tiene 10 de hemoglobina, 10,5, no necesita transfusión de urgencia, ¿no? Porque con esos valores puede compensar de manera adecuada los requerimientos metabólicos, ¿ya? Que necesita el paciente. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una hemoglobina menos de 7, o si el paciente es cardiópata, la hemoglobina menos de 9, estos pacientes sí suelen descompensarse, entonces es recomendable transfundir. Ahora, ¿por qué no se transfunde por transfundir en los pacientes con mieloma, no? Recuerden que en el mieloma múltiple, bueno, dentro de la fisiopatología habíamos visto que las células plasmáticas producen gran cantidad de inmunoglobulinas. Por ende, estas inmunoglobulinas pueden formar monocomplejos, aumentan la viscosidad sérica. Y al tú darle paquete globular, que es un concentrado de Matías, aumentas mucho más la viscosidad sérica. Por ende, puedes ocasionar eventos trombóticos. Entonces, se recomienda que solamente tratamiento
sea conservador de acuerdo a la necesidad. Si el paciente está sintomático o una anemia sintomática, evidentemente tienes que transfundirlo, ¿ya? Y también considerar, pues esto, ¿no? La terapia anticoagulante, por lo ya explicado previamente, ¿sí? Monitoreo siempre de laboratorio, monitoreo de las funciones vitales, la diuresis y aislarlo. ¿Por qué aislamiento? No porque el paciente esté en una neutropenia cuantitativa, sino está en una neutropenia funcional. Recuerden que las inmunoglobulinas que se están produciendo no cumplen ninguna actividad inmunológica de defensa. Lo que hacen más bien es una condición inflamatoria, ya en esos pacientes. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, respecto al manejo de la anemia, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, está sintomático, evidentemente tienes que transfundir, de acuerdo a las indicaciones que te da, pues, la guía de la Sociedad Americana de Banco de Sangre, ¿ya? Entonces, si tiene taquicardia, taquipnea, hay dolor de pecho, disnea, hay síncope, hay fatiga severa, evidentemente es una anemia sintomática, requiere transfusión. Pero si el paciente, por ejemplo, es asintomático y no tiene o tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo eh, enfermedad cardíaca, alguna enfermedad pulmonar o alguna enfermedad vascular, acá pues no tienes que considerar también el tema de la transfusión. Pero si el paciente está asintomático y no tiene comorbilidades, aquí solamente es observación, ¿ya? Observación y reevaluación periódica dependiendo de los valores de hemoglobina que tenga. Entonces, en los pacientes con mieloma múltiple que suelen hacer bastante falla renal aguda, se considera el uso pues de análogos de eritropoyetina, ¿sí? Análogos de eritropoyetina como la epoetina o la darbepoetina, que también se pueden utilizar en estos pacientes para poder mejorar los niveles de anemia. Por otro lado, aquí tenemos las dosis, ¿no? De la epoetina o la darbepoetina que se tienen que utilizar. La dosis de la epoetina alfa es básicamente 150 unidades por kilogramo de peso, que lo puedes dar 3 veces por semana, ¿ya? Y la administración generalmente es subcutánea. Ahora, las ampollitas te vienen, pues, presentaciones de 2.000, 4.000, hasta de 10.000, ¿no? Entonces, si un paciente más o menos necesita, pues, 15.000 a 20.000 unidades semanales, puedes utilizar, pues, ¿no? Las distintas presentaciones que puedas tener. Ahora, si el paciente no responde, ¿no? O no mejora con la administración de poetina, puedes aumentar la dosis hasta 300 unidades por kilogramo de peso 3 veces por semana, ¿ya? Como les mencionaba el tema de la anemia, ¿no? Habíamos visto que en los pacientes con mieloma múltiple suele haber anemia de carácter inflamatorio, ¿no? Es decir, el hierro está secuestrado, ¿no? El hierro está secuestrado porque existe una alteración en cuanto se refiere a la liberación de la hepcidina y el mal mecanismo de funcionamiento de la ferroportina, ¿no? Entonces, aquí lo que las guías te recomiendan es siempre dosar, ¿no? Dosar los niveles de ferritina y dosar la saturación de transferrina. Por ejemplo, si la saturación, acá dice de transferrina, está en menos de 3, no, perdón, si la ferritina te dice que está en menos de 30 y la saturación de transferrina está en menos de 20, ¿no? Tú puedes considerar el tratamiento vía endovenosa o vía oral con hierro, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero aquí, ¿qué te dice? Si aquí, por ejemplo, tienes una deficiencia y el paciente está recibiendo análogos de eritropoyetina, pero tienes que la ferritina está entre 30 y 500 nanogramos por mililitro y que la saturación de transferrina está en menos de 50, aquí te considera solamente el uso de hierro suplementario concomitantemente con eritropoyetina, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienes un dosaje de ferritina en más de 500 a 800, aquí no necesitas suplementación con hierro, solamente necesitas la suplementación en algunos pacientes, ¿no? En ciertos contextos específicos. Y si evidentemente la saturación está, no, perdón, la ferritina está en más de 800 y la saturación en más de 50, aquí definitivamente no necesitas nada de suplementación de hierro, ya sea por vía oral o ya sea por vía endovenosa. No se requiere. En cuanto a la enfermedad ósea, como les mencioné, las lesiones líticas lo que puede ocasionar es aplastamiento, ¿no? Aplastamiento de la columna vertebral. Y esto puede condicionar a que la médula espinal tenga un compromiso o tenga alguna radiculopatía. Entonces, es importante que a todo paciente que tiene compromiso por fractura,
sea evaluado por las especialidades correspondientes. Si es a nivel de columna, pues tiene que verlo el neurocirujano de columna o el traumatólogo de columna, ¿no? Si es, por ejemplo, una fractura a nivel de cabeza de fémur, es importante que también lo vea pues el traumatólogo para poder definir claramente cuál va a ser el manejo, ¿no? Si es un manejo quirúrgico o es un manejo conservador. Usualmente cuando hay múltiples fracturas a nivel de toda la columna, pues esta columna es inestable. Tiene riesgo de una fractura espontánea. En ese contexto, pues los neurocirujanos tienen que fijar la columna, ¿no? Tienen que fijar la columna, tienen que eh, mantener fija la columna para evitar mayores repercusiones a nivel de la médula ósea, ¿ya? Pero si, por ejemplo, por ahí solamente tiene pequeñas fracturas, que no tiene mayor compromiso o no tiene mayor progresión, puede utilizarse también medios ortésicos, ¿no? Prótesis. En este caso, lo que vienen a ser los corsets, ¿no? Corsets de diferentes tipos, corsets blandos, semirrígidos o rígidos, dependiendo de las características que tenga el paciente, ¿ya? Ahora, si aquí, por ejemplo, encuentras algunas lesiones líticas no grandes que son catalogadas como plasmocitomas, el uso de la radioterapia también es bastante importante, ya que aparte de reducir la enfermedad, también se utiliza, ¿no? Para disminuir lo que viene a ser la resorción ósea y por ende con esto podría mejorar bastante el dolor, ¿ya? Otra terapéutica que también se utiliza para disminuir el dolor a nivel óseo es el uso de bifosfonatos, ¿no? Los bifosfonatos lo que van a hacer es eh, fijar el calcio que se encuentra en sangre periférica y se le van a llevar hacia la médula ósea, pero esto tiene que ser siempre una terapia concomitante, no dar solo bifosfonatos sin tratamiento para el mieloma no va a ser utilidad, siempre tiene que ir de la mano, tienes que ir tratando ya el mieloma y tienes que dar también los bifosfonatos para que pueda mejorar esta parte de aquí. Y en cuanto se refiere a lo que es el manejo de la hipercalcemia, la primera medida terapéutica es la hidratación, ¿ya? Eso es bastante importante, la hidratación. Y aquí también puedes utilizar algunos bifosfonatos, tales como el pamidronato, el ácido solendrónico u otro medicamento también nuevo que se está utilizando es el denosumab, ¿ya? Las dosis están aquí. Lo que nosotros más utilizamos es el ácido solendrónico, ¿ya? Ya que en la mayoría de veces no se requiere ajuste de dosis si es que hay falla renal leve o moderada, pero sí se recomienda su ajuste si es que en caso haya una falla severa. Y en cuanto se refiere a la falla renal, pues siempre es importante hacer el estudio para ver la severidad o el compromiso de la función renal, medir creatinina, electrolitos, ácido úrico, hacer un análisis de orina, ¿no? Recolección de orina de 24 horas para hacer un proteinograma electroforético, ¿no? O una inmunofijación. Y considerar también lo que viene a ser la ecografía renal y biopsia renal en algunos contextos en los que, por ejemplo, podemos sospechar de amiloidosis, ¿ya? Para manejo de lo que viene a ser la falla renal, se recomienda pues el uso de corticoides, así como también el uso de ciertos medicamentos como los inhibidores de proteasoma, que viene a ser el bortezomib. También utilizamos otros medicamentos inmunomoduladores como la ciclofosfamida, como la talidomida, algunas antraciclinas, entre otras más. ¿Ya? Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene una hipercalcemia marcada, una hiperuricemia marcada que no ha mejorado con el tema de manejo médico, el paciente tiene que someterse pues a terapia de reemplazo renal, no o sea, terapia dialítica, ya para que pueda eliminar de esta forma de manera mecánica, ¿no? A través de una hiperfiltración, todos los componentes o elementos desfavorables, ¿no? Que se puedan encontrar en sangre en este tipo de pacientes, ¿ya? Estos pacientes les mencionaba que por el incremento de la viscosidad por la misma enfermedad suelen hacer eventos trombóticos, ¿no? Entonces, hay ciertos scores que nosotros debemos evaluar en estos pacientes para ver el riesgo que tiene de hacer eventos trombóticos en determinado tiempo. De ser así, nosotros podemos dar tratamiento profiláctico, ¿no? Profiláctico que puede ser con aspirina solo como antiagregante a esta dosis, o podemos también utilizar otros medicamentos tales como las heparinas de bajo peso molecular o podemos utilizar también los DOACs, ¿no? Los anticoagulantes orales directos, ¿ya? O inclusive también podemos utilizar antagonistas de vitamina K como es la warfarina. Pero mucho va a depender eh, del score, ¿no? Del puntaje que tú le puedes dar. En la mayoría de pacientes nosotros utilizamos solo aspirina, ¿ya? Pero
Si está hospitalizado, por ejemplo, y por ahí tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo fractura de cadera o tiene de repente alguna fractura de columna que le imposibilita movilizarse, intrahospitalariamente preferimos nosotros utilizar la enoxaparina, ¿no? Porque es un medicamento que tiene un tiempo de vida media más o menos de 8 a 12 horas, es de rápida suspensión. Si es que el paciente tiene falla renal aguda, podemos utilizar la heparina no fraccionada, ¿no? También que es bastante útil en los pacientes con enfermedad renal aguda, en las que queremos también prevenir eventos trombóticos, pero si ya el paciente, por ejemplo, está dado de alta, no tiene ningún compromiso a nivel, o mejor dicho, no tiene ningún evento trombótico, podemos dar solamente aspirina, ¿ya? La profilaxis generalmente se da por un periodo de 6 a 8 meses, ¿sí? Con aspirina. Eso es lo que nosotros usualmente hacemos, pero a veces esta profilaxis se puede extender hasta que la enfermedad no haya remitido, ¿no? No curado, sino no haya remitido, es decir, haya reducido a un valor mínimo, ¿no? Detectable. Estos pacientes suelen hacer infecciones por el tema de las hipogamaglobulinemias. En ese contexto, entonces, es importante dar tratamientos profilácticos, ¿no? Y también hacer estudios para descartar reactivaciones virales, tales como la infección por hepatitis B, ¿ya? En los siguientes cuadros, entonces, vamos a ver que como estos pacientes suelen tener valores de inmunoglobulina bastante bajos, una recomendación que te da la guía es que puedas administrar inmunoglobulina a esta dosis una vez cada 4 semanas en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen tratamiento quimioterápico, ¿ya? Y, por ejemplo, si el paciente tiene riesgo de hacer algún proceso infeccioso o va a ser sometido, por ejemplo, a estos procedimientos, las guías te recomiendan que le des tratamiento antibiótico con levofloxacina u otras alternativas tales como el cefnidir o el Augmentin, que viene a ser la amoxicilina clavulámica. Estos pacientes suelen hacer bastantes activaciones virales por herpes, ¿no? Por herpes zóster, herpes virus. Entonces es recomendable en ellos la profilaxis con aciclovir a dosis de 400 a 800 miligramos 2 veces al día, ¿ya? Así como también estos pacientes suelen hacer infecciones por neumocistis, por lo que se recomienda también el tratamiento con sulfamethoxazol y metropin. La dosis es una tableta de 800 miligramos cada 24 horas o una tableta cada 12 horas, 3 veces a la semana, ¿no? Puedes darle el lunes, miércoles y viernes, puedes darle martes, jueves y sábado, pero una tableta cada 12 horas. Y también la vacunación, pues, contra ciertos virus, ¿no? Como la influenza, el neumococo, entre otras cosas más. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento básicamente específico está basado en una terapia triple, ¿sí? Algunas guías recomiendan terapia cuádruple, pero nosotros en los hospitales, bueno, en el hospital utilizamos una terapia triple, un inhibidor de proteasoma, un inmunomodulador, ¿no? Y un corticoide, ¿ya? Los inhibidores de proteasoma que vienen a ser, inhiben, como su propio nombre lo dice, a los proteasomas, que son unas enzimas que se encargan de degradar las proteínas anormales dentro de una célula, ¿no? Entonces, las células tumorales producen gran cantidad de proteínas y esas proteínas suelen ser anormales. Entonces, ellos necesitan eliminarlas de su organismo para que evite su toxicidad. Y esas proteínas y esas enzimas que se encargan de eliminar esas proteínas anormales son los proteosomas. Entonces, los inhibidores de proteasoma, ¿qué hacen? Inhibir a esas enzimas, por ende, se va a dar un acúmulo de esas proteínas anormales dentro de la célula tumoral, lo que van a causar toxicidad, ¿no? Y va a generar apoptosis y autofagia, ¿ya? Ahora, los inmunomoduladores vienen a ser medicamentos que condicionan, ¿no? A la modificación de la funcionalidad de ciertas células, ya sean tumorales o inmunológicas, para que éstas puedan, de cierta forma, cumplir procesos inmunes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la lenalidomida, que es un medicamento que se utiliza bastante en lo que viene a ser el mieloma múltiple, induce, pues, ¿no? A las señales de apoptosis para que las células eh, se puedan destruir, ¿no? Y también por aquí inhiben la osteoclastogénesis, ¿no? Es decir, inhiben la actividad de las células plasmáticas sobre los osteoclastos, o sea, inhibe este, su estimulación. Por ende, no hay resorción ósea y por ende no hay pues lesiones líticas, ¿no? Por otro lado, también inhiben, ¿no? La activación de ciertas citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6 que habíamos visto,
y de esta forma pues disminuye el proceso inflamatorio y por ende no se produce la fisiopatología del mieloma, ¿ya? Y aparte de la terapia, ¿no? Que nosotros solemos dar, hay otro tipo de medicamentos que vienen a ser anticuerpos monoclonales, ¿no? Que son específicos, dirigidos ya para las células plasmáticas. Y por último, damos el tratamiento con trasplante de médula óseas autólogo, ¿ya? Aquí los medicamentos que solemos utilizar, ¿no? Como los medicamentos alquilantes, tales como melfalán, ciclofosfamida. A veces utilizamos, bueno, siempre utilizamos los esteroides, a la cabeza la dexametasona. Algunos prefieren utilizar prednisona. Cuando los pacientes, por ejemplo, son refractarios a tratamientos de 3 medicamentos o 4 medicamentos, solemos utilizar quimioterápicos ya mucho más intensos, como las antraciclinas, tales como la doxorubicina. Dentro de los inhibidores de proteasoma tenemos pues al bortezomib, que es nuestro medicamento de primera línea, carfilzomib, ixazomib, y como medicamentos inmunomoduladores, lo que les mencionaba, ¿no? La lenalidomida, talidomida, pomalidomida, ¿ya? Ahora, hay otros medicamentos más modernos, tales como los anticuerpos monoclonales, que es el daratumumab, por ejemplo, que es un medicamento dirigido ante las células que presentan CD38, que están positivas en todos los pacientes que tienen células plasmáticas aberrantes, pues, ¿no? Y otro medicamento más también que viene a ser el isatuximab. Y en cuanto se refiere al plasmocitoma, como les mencionaba, si es que esto solamente es único y solamente se encuentra una sola lesión, el paciente pues puede solamente recibir radioterapia. Ya solamente radioterapia ese tratamiento. No requiere, ¿cómo se llama? Quimioterapia. Y estos pacientes hay que hacer seguimientos anuales, ¿no? Anuales, porque tienen riesgo también de que la enfermedad nuevamente se pueda manifestar, ya sea en el mismo lugar o de repente en otros lugares demás. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo respecto a la clase de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta.